El jefe millonario siempre la despreció frente a todos. Pero una noche, al encontrarla llorando sola en el baño, algo dentro de él mudó. ¿Qué fue lo que vio en sus lágrimas? Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de los enormes ventanales del piso 45 de la Torre Herrera, uno de los edificios más imponentes del centro de la Ciudad de México. Sofía Mendoza ajustó su blazer azul marino por tercera vez esa mañana mientras esperaba el ascensor, respirando profundamente para calmar los nervios que siempre la acompañaban antes de enfrentar otro día de trabajo. A los 26 años, Sofía había aprendido que la vida no le regalaría nada. Cada peso que ganaba como asistente administrativa lo había conseguido a base de esfuerzo y sacrificio. Su reflejo en las puertas metálicas del ascensor le devolvía la imagen de una mujer joven, de estatura media, con el cabello castaño recogido en un moño impecable y unos ojos color miel que, a pesar de las dificultades, aún conservaban una chispa de determinación. El ascensor se detuvo en el piso 45 con un suave campanilleo. Las oficinas ejecutivas de Corporativo Herrera se extendían ante ella como un territorio hostil de mármol blanco, cristal y acero. Los empleados ya comenzaban a llegar y Sofía pudo sentir las miradas de algunos de sus compañeros. Sabía lo que pensaban. Ahí va la que aguanta los malos tratos del jefe millonario. Se dirigió a su escritorio, ubicado estratégicamente frente a la oficina de Alejandro Herrera, CEO de la empresa y heredero de un imperio que había comenzado su abuelo 3 generaciones atrás. Desde su posición, Sofía tenía una vista perfecta de la puerta de caoba que separaba el mundo común del santuario del hombre más poderoso de la compañía. «Buenos días, Sofía», la saludó Carmen, la recepcionista principal, una mujer de 50 años que había visto pasar a docenas de asistentes por ese puesto. ¿Lista para otro día en el paraíso? Sofía esbozó una sonrisa forzada. «Siempre», respondió, encendiendo su computadora y revisando la agenda del día. 3 reuniones importantes, 2 llamadas internacionales y una presentación para la junta directiva. Un día normal en la vida de ser la asistente del hombre que la trataba como si fuera invisible. A las 8:30 en punto, las puertas del ascensor se abrieron y Alejandro Herrera hizo su entrada triunfal. Alto, de complexión atlética, con el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y ojos grises que parecían capaces de congelar el alma de cualquiera, Alejandro caminaba con la confianza de quien había nacido para mandar. Su traje italiano de 3 piezas costaba más de lo que Sofía ganaba en 3 meses. «Buenos días, señor Herrera», lo saludó Sofía poniéndose de pie automáticamente. Alejandro pasó junto a ella sin siquiera dirigirle una mirada, como si fuera parte del mobiliario. «Necesito los reportes de ventas del trimestre en mi escritorio en 10 minutos, y llama a Santiago para confirmar la reunión de las 3. Ah, y el café que pediste ayer estaba frío, que no vuelva a pasar». Sofía sintió cómo el calor subía a sus mejillas. El café había estado a la temperatura perfecta, pero sabía que no tenía caso discutir. «Por supuesto, señor, enseguida». Alejandro se detuvo en el umbral de su oficina y se giró hacia ella, sus ojos grises clavándose en los suyos con una frialdad que la hizo estremecer. «Y Mendoza, la próxima vez que llegues tarde, aunque sea 1 minuto, buscaré a alguien más puntual. Hay cientos de personas que matarían por tu puesto». «Llegué 5 minutos antes de mi hora de entrada, señor», se atrevió a decir Sofía, manteniendo la voz firme a pesar del temblor interno. La expresión de Alejandro se endureció aún más. «¿Me estás contradiciendo?» El corazón de Sofía se aceleró. Necesitaba ese trabajo desesperadamente. Su madre, María, llevaba 6 meses luchando contra la diabetes y los medicamentos eran cada vez más costosos. Su hermano Diego estaba en su último año de preparatoria y soñaba con estudiar ingeniería en la universidad. Ella era el único sostén de la familia desde que su padre había muerto en un accidente laboral 5 años atrás. «No, señor. Disculpe», murmuró, bajando la mirada. Alejandro la observó por unos segundos más, como si disfrutara de su incomodidad, antes de entrar a su oficina y cerrar la puerta con un golpe seco. Sofía se dejó caer en su silla,
sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Carmen se acercó discretamente a su escritorio. «No le hagas caso, mija. Ese hombre tiene hielo en las venas. Trata así a todo el mundo», susurró. «Pero conmigo es especialmente cruel», respondió Sofía, tratando de recuperar la composure. «A veces siento que me odia personalmente. Los ricos como él no nos ven como personas», dijo Carmen con sabiduría de años. «Para ellos somos solo herramientas que se pueden reemplazar cuando se rompen». Sofía asintió, enderezando los hombros. No podía permitirse el lujo de quebrarse. Demasiadas personas dependían de ella. Tomó los reportes de ventas y se dirigió hacia la oficina de Alejandro, preparándose mentalmente para otra ronda de humillaciones. Al tocar la puerta, escuchó su voz fría desde el interior. «Adelante». Entró en la oficina, un espacio impresionante con vista panorámica de la ciudad. Alejandro estaba sentado detrás de su escritorio de cristal, revisando documentos sin levantar la vista. «Los reportes que pidió, señor», dijo Sofía, colocando los papeles frente a él. «Tardaste 12 minutos, no 10», comentó Alejandro sin levantar la vista. «¿Tan difícil es seguir instrucciones simples?». Sofía apretó los puños a sus costados. «La impresora estaba... No me interesan tus excusas», la interrumpió finalmente levantando la mirada. «Si no puedes manejar tareas básicas, tal vez deberías considerar buscar un trabajo más acorde a tus capacidades». Las palabras golpearon a Sofía como bofetadas. Había trabajado hasta tarde la noche anterior, preparando esos mismos reportes, verificando cada cifra, cada gráfico, cada detalle. Sabía que su trabajo era impecable, pero también sabía que Alejandro encontraría la manera de criticarlo. «¿Algo más, señor?», preguntó, luchando por mantener la voz estable. Alejandro la miró por un momento largo, como si estuviera evaluando qué más podría decir para lastimarla. Finalmente, volvió su atención a los documentos. «Puedes retirarte», y cierra la puerta al salir. Sofía salió de la oficina, sintiendo como si hubiera corrido un maratón. Su corazón latía con fuerza, y sus manos temblaban ligeramente. Se dirigió a su escritorio, donde encontró un mensaje de texto de su madre. «Mija, el doctor dice que necesito análisis nuevos. ¿Crees que podamos pagarlos este mes?». Cerró los ojos y respiró profundamente. No podía rendirse. No importaba cuánto la humillara Alejandro Herrera, no importaba cuánto desprecio mostrara hacia ella. Resistiría, porque su familia la necesitaba, porque había prometido a su padre antes de morir que cuidaría de todos, porque a pesar de todo, aún tenía sueños propios que no estaba dispuesta a abandonar. Pero mientras tecleaba la respuesta a su madre, una lágrima solitaria rodó por su mejilla, llevándose con ella un pedacito más de la dignidad que luchaba cada día por mantener intacta. 6:30 en la tarde había caído sobre la Ciudad de México como una manta gris cargada de smog y humedad. Sofía miró el reloj de su computadora. 7:45 p.m. La oficina estaba prácticamente vacía. Solo quedaban algunos ejecutivos en las oficinas principales y el personal de limpieza, que comenzaba su turno nocturno. Las luces de la ciudad parpadeaban al otro lado de los ventanales, creando un espectáculo hipnótico que ella ya no tenía tiempo de admirar. Su teléfono había sonado 3 veces en la última hora. Su madre, preguntando si llegaría a tiempo para acompañarla a su cita médica de mañana temprano. Su hermano Diego, necesitando ayuda con las últimas tareas antes de sus exámenes finales. Y Rosa, su mejor amiga desde la secundaria, invitándola a salir el fin de semana para olvidarse un poco de todo ese estrés. Pero Sofía no podía irse. Alejandro le había encargado revisar y corregir una presentación de 40 páginas para una reunión con inversionistas japoneses que tendría lugar a primera hora del lunes. «Quiero que esté perfecta», había dicho con su habitual tono cortante. «Ni una coma fuera de lugar. Si encuentro un solo error, empezarás a buscar otro trabajo». La amenaza resonaba en su mente mientras revisaba por tercera vez los gráficos financieros. Sus ojos ardían por el cansancio y tenía una jaqueca que había comenzado a media tarde y no había hecho más que empeorar. El café que había tomado hacía 2 horas era lo único que había probado desde el desayuno. «¿Todavía aquí, Mendoza?». La voz de Alejandro la sobresaltó. Levantó la vista y lo vio de pie junto a su escritorio,
con la corbata aflojada y las mangas de la camisa remangadas. Era la primera vez que lo veía sin su armadura de perfección habitual, y por un momento se veía casi humano. «Sí, señor, estoy terminando la presentación para los inversionistas japoneses», respondió enderezando la espalda automáticamente. Alejandro frunció el ceño. «Te dije que la quería lista para el lunes, no que te quedaras hasta medianoche. ¿Tan lenta eres que no puedes terminar una tarea simple en horario laboral?» Sofía sintió como la frustración acumulada de todo el día amenazaba con desbordarse. «Señor, además de la presentación, tuve que atender las llamadas de 3 clientes importantes, coordinar la reunión con el equipo de marketing, revisar los contratos de la empresa de consultoría y... «Excusas», la interrumpió Alejandro, acercándose a su escritorio. «Una asistente competente habría terminado todo eso y más. Tal vez el problema es que no estás a la altura de las responsabilidades del puesto». Las palabras cayeron sobre Sofía como piedras. Había trabajado 12 horas seguidas, había saltado el almuerzo, había cancelado planes importantes con su familia, todo para asegurarse de que el trabajo estuviera perfecto. Y él seguía encontrando maneras de hacerla sentir inadecuada. «La presentación estará lista a primera hora del lunes, señor», dijo con voz tensa, volviendo su atención a la pantalla. Alejandro se quedó de pie junto a ella unos segundos más, y Sofía pudo sentir su mirada penetrante sobre ella. Finalmente, escuchó sus pasos alejándose hacia su oficina. Una hora más tarde, Sofía terminó de hacer las últimas correcciones. La presentación estaba impecable, cada gráfico perfectamente alineado, cada cifra verificada 3 veces, cada traducción al japonés revisada con un diccionario especializado que había comprado con su propio dinero. Se recostó en su silla y cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso del agotamiento en cada músculo de su cuerpo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de su hermano. «Hermana, sé que estás ocupada, pero necesito hablar contigo. Es importante. ¿Puedes llamarme cuando llegues a casa?» Un escalofrío de preocupación recorrió su espina dorsal. Diego nunca la molestaba cuando sabía que estaba trabajando, a menos que fuera algo realmente serio. Con manos temblorosas, marcó su número. «Diego, ¿qué pasa?», preguntó sin preámbulos. Sofía, la voz de su hermano sonaba extraña, más madura de lo que correspondía a sus 17 años. «Mamá no quería que te dijera nada, pero no puedo guardar el secreto más tiempo. Hoy la llevé al hospital porque se sintió mal en la mañana. Los doctores dicen que su condición ha empeorado, necesita un tratamiento más agresivo y es muy caro, hermana». El mundo de Sofía se tambaleó. Se aferró al borde de su escritorio, sintiendo cómo las paredes de la oficina parecían cerrarse sobre ella. «¿Cuánto?», preguntó con voz ronca. «50,000 pesos para empezar. Y eso es solo el primer mes». La cifra golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. Ganaba 18,000 pesos al mes, de los cuales la mitad se iba en gastos médicos de su madre, renta y comida. Había logrado ahorrar apenas 3,000 pesos en los últimos 6 meses. «Diego, yo necesito pensar. Voy a encontrar la manera, ¿ok? Siempre la encuentro. Sofía, tú no puedes cargar con todo esto sola. Yo puedo dejar la escuela, buscar trabajo». «No», gritó Sofía, y luego bajó la voz al darse cuenta de que aún estaba en la oficina. «No vas a dejar los estudios. Papá murió para que tú pudieras tener una educación, para que pudieras ser alguien en la vida. No voy a permitir que todo su sacrificio sea en vano». Después de colgar, Sofía se quedó sentada en su escritorio, mirando fijamente la pantalla de su computadora sin ver realmente nada. Las cifras de la presentación se difuminaban ante sus ojos mientras su mente trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar una solución a un problema que parecía no tenerla. Podría pedir un préstamo, pero ya tenía 2 tarjetas de crédito al límite. Podría buscar un segundo trabajo, pero ya trabajaba 12 horas al día. Podría pedirle ayuda a Alejandro. La idea la golpeó como un rayo y inmediatamente la descartó. El hombre que se deleitaba humillándola diariamente nunca la ayudaría. Probablemente se reiría en su cara. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera controlarlas. Primero fueron silenciosas, deslizándose por sus mejillas mientras permanecía inmóvil en su silla.
Luego se convirtieron en sollozos contenidos que sacudían su cuerpo entero. Todo el estrés, la frustración, el miedo y la desesperación de meses se liberaron de una vez. Se levantó rápidamente, mirando hacia la oficina de Alejandro. La luz aún estaba encendida, pero no podía permitir que la viera así. Se dirigió al baño de la oficina, un espacio elegante de mármol y espejos que normalmente la intimidaba por su lujo. Una vez dentro, se apoyó contra la puerta y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por su madre, por su hermano, por su padre que ya no estaba ahí para ayudarla a cargar el peso de la familia. Lloró por los sueños que había tenido que abandonar, por la universidad que nunca pudo costear, por la vida que había sacrificado para cuidar de otros. Lloró por la humillación diaria, por las palabras hirientes, por sentirse invisible y despreciada por un hombre que tenía todo lo que ella necesitaba desesperadamente y que probablemente gastaba más en una cena de lo que ella ganaba en un mes. Se miró en el espejo, viendo a una mujer joven con los ojos rojos e hinchados, el maquillaje corrido y el alma hecha pedazos. Por primera vez en años, se permitió sentir lástima por sí misma. Se permitió preguntarse por qué la vida tenía que ser tan injusta, por qué algunas personas nacían con todo servido en bandeja de plata, mientras otras tenían que luchar cada día simplemente para sobrevivir. ¿Por qué?, susurró a su reflejo. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? No tenía respuesta. Solo tenía lágrimas, miedo y una determinación férrea que, a pesar de todo, seguía ardiendo en su pecho, como una llama que se negaba a extinguirse. Alejandro Herrera cerró el último archivo de su computadora y se recostó en su silla de cuero italiano, masajeándose las sienes. Habían sido 14 horas de trabajo continuo, revisando contratos, analizando propuestas de fusión y preparándose para la reunión con los inversionistas japoneses. A los 32 años, había dedicado su vida entera a construir y expandir el imperio que su abuelo había comenzado, sacrificando todo lo que otros consideraban importante: relaciones, diversión, incluso momentos de simple humanidad. Se levantó y caminó hacia el ventanal de su oficina, observando las luces de la ciudad que se extendían como un mar de estrellas hasta el horizonte. La Torre Herrera se alzaba por encima de todo, un monumento a 3 generaciones de trabajo duro y decisiones implacables. Su abuelo, don Eduardo Herrera, había llegado a México desde España con nada más que un sueño y una determinación férrea. Su padre, Ricardo Herrera, había transformado el pequeño negocio familiar en una corporación nacional, y ahora él tenía la responsabilidad de llevarlo al siguiente nivel, convertirlo en un imperio internacional. No había espacio para la debilidad en su mundo. Su padre se lo había enseñado desde pequeño. Los sentimientos son un lujo que los hombres de negocios no pueden permitirse, Alejandro. La compasión es lo que separa a los líderes de los fracasados. Si quieres mantener este imperio, tienes que ser más duro que todos los demás. Esas palabras habían moldeado cada decisión de su vida adulta. Había roto 3 compromisos porque las mujeres lo distraían de sus objetivos. Había despedido a empleados leales porque no cumplían con sus estándares cada vez más altos. Había construido muros tan altos alrededor de su corazón que a veces se preguntaba si aún latía dentro de su pecho. Y Sofía Mendoza, ella era solo otra empleada, una asistente que había durado más que las otras simplemente porque era competente en su trabajo a pesar de su obviamente humilde origen. La había contratado hacía 8 meses porque necesitaba a alguien eficiente y ella cumplía con los requisitos básicos, pero algo en ella lo irritaba profundamente, aunque no podía identificar exactamente qué. Tal vez era la forma en que lo miraba directamente a los ojos cuando le hablaba, sin la deferencia temerosa que mostraban otros empleados. Tal vez era cómo mantenía la dignidad, incluso cuando él la criticaba, enderezando los hombros como si fuera una reina disfrazada de plebeya. O tal vez era simplemente que representaba todo lo que él había aprendido a despreciar: la vulnerabilidad, la necesidad, la dependencia de otros. Miró su reloj, las 9:30 p.m. Sofía debería haberse ido hace horas. Se dirigió hacia la puerta de su oficina para apagar las luces y marcharse, cuando escuchó un sonido extraño proveniente del pasillo. Se detuvo, aguzando el oído. Era
llanto, sonidos ahogados de sollozos que parecían venir del área de los baños. Frunció el ceño. El personal de limpieza no llegaba hasta las 10 y todos los ejecutivos se habían marchado hace tiempo. Caminó sigilosamente por el pasillo, siguiendo el sonido. Los sollozos se hacían más claros a medida que se acercaba al baño de mujeres. Dudó por un momento. No era asunto suyo si alguna empleada tenía problemas personales. Había aprendido hacía tiempo que involucrarse en la vida privada de los subordinados solo traía complicaciones. Pero algo lo detuvo cuando estaba a punto de darse la vuelta. Los sollozos no eran histéricos o dramáticos, eran quebrados, desesperados. El sonido de alguien que había llegado al límite de su resistencia y finalmente se había rendido ante el peso de sus problemas. Se acercó más a la puerta entreabierta y sin querer reconoció la voz. Sofía. Por un momento se quedó paralizado. La mujer que había visto mantener la compostura ante sus críticas más duras, que nunca había mostrado una grieta en su armadura profesional, estaba llorando como si su mundo se hubiera desmoronado. ¿Por qué? La escuchó susurrar entre sollozos. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Algo dentro del pecho de Alejandro se removió incómodamente. Era una sensación que no había experimentado en años, como si un músculo atrofiado por el desuso intentara moverse de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró viendo a Sofía no como una empleada incompetente, sino como una persona que obviamente estaba sufriendo. Levantó la mano para tocar la puerta, pero se detuvo. ¿Qué haría? ¿Qué le diría? No tenía experiencia consolando a nadie. Había construido su vida entera evitando precisamente este tipo de situaciones emocionales. Pero los sollozos continuaron, y cada uno parecía golpearlo en un lugar que había creído completamente blindado. Se imaginó a Sofía del otro lado de la puerta, probablemente apoyada contra el lavabo, con el rostro enrojecido y los ojos hinchados por las lágrimas. La misma mujer que esa mañana había llegado temprano, que había trabajado sin quejarse durante 14 horas, que había soportado sus humillaciones sin perder nunca la dignidad. Finalmente, reunió valor y tocó suavemente la puerta. Los sollozos se detuvieron abruptamente. «¿Sofía?», preguntó con voz más suave de lo que había usado en años. ¿Estás bien?» Un silencio largo siguió a su pregunta. Pudo escuchar movimiento del otro lado, probablemente Sofía tratando de componerse. «Sí, señor», llegó la respuesta después de un momento, aunque su voz sonaba ronca y temblorosa. Solo me estoy lavando las manos, ya me voy». Alejandro se quedó de pie frente a la puerta, sintiendo una lucha interna que no había experimentado en décadas. La parte racional de su mente le decía que se marchara, que fingiera que nada había pasado, que mantuviera la distancia profesional que había cultivado cuidadosamente. Pero otra parte, una parte que había estado enterrada tan profundamente que había olvidado su existencia, lo empujaba a quedarse. «Sofía», dijo de nuevo, sorprendiéndose a sí mismo. «La puerta está. ¿Puedo entrar?» Otro silencio. Luego, con voz casi inaudible, «No es necesario, señor. En serio, ya me voy». Pero Alejandro ya había empujado suavemente la puerta. Sofía estaba de pie frente al espejo, tratando desesperadamente de limpiarse el maquillaje corrido con toallas de papel. Sus ojos estaban rojos e hinchados y todo su cuerpo temblaba ligeramente. Al verlo en el reflejo, se tensó como un animal acorralado. «Señor, disculpe, no debería estar aquí. Ya terminé mi trabajo, la presentación está lista. Solo necesitaba un momento para...» «Sofía», la interrumpió suavemente, usando su nombre de pila por primera vez desde que la conocía. «¿Qué está pasando?» Ella se giró hacia él y por un momento Alejandro vio algo en sus ojos que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo tristeza o frustración, era agotamiento puro, el tipo de cansancio que va más allá de lo físico y toca el alma misma. «Nada que deba preocuparle, señor», respondió bajando la mirada. «Solo problemas personales. No afectará mi trabajo, se lo prometo». Alejandro la observó por un largo momento. Realmente la vio, tal vez por primera vez. Notó las ojeras que había estado ocultando con maquillaje, la forma en que su ropa, aunque siempre impecable, era obviamente de calidad modesta. Notó cómo había perdido peso en los últimos meses,
como sus manos temblaban ligeramente por el estrés constante. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo?», preguntó de repente. La pregunta la tomó por sorpresa. «Yo desayuné esta mañana. Son casi las 10 de la noche, Sofía. Has estado trabajando 14 horas sin comer». Ella se encogió de hombros, como si eso fuera perfectamente normal. No tenía hambre. Mentira. Alejandro se dio cuenta de que era mentira. Había visto cómo miraba ocasionalmente la máquina expendedora cuando pensaba que nadie la observaba. Había notado cómo llevaba siempre la misma manzana para el almuerzo, probablemente porque era lo único que podía permitirse. Por primera vez en años, Alejandro Herrera se sintió como un completo imbécil. Sofía se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido en esa situación surrealista. Su jefe, el hombre que la había humillado sistemáticamente durante 8 meses, estaba parado en el baño de mujeres, mirándola con una expresión que nunca había visto en su rostro. No era el desprecio habitual, ni la frialdad calculada. Era algo parecido a «preocupación, señor Herrera», murmuró pasándose las manos por la falda en un gesto nervioso. «No debería estar aquí. Esto es inapropiado». Alejandro parecía haberse dado cuenta de lo extraño de la situación al mismo tiempo que ella. Se pasó una mano por el cabello, desarreglándolo por primera vez desde que Sofía lo conocía, y dio un paso atrás. «Tienes razón», admitió, pero no se movió de la entrada. «Es solo que te escuché llorar y...». Se detuvo, como si no supiera cómo terminar la oración. Sofía pudo ver la lucha interna en sus ojos grises, como si estuviera batallando contra algo más grande que él mismo. «¿Y qué?», preguntó Sofía, sorprendiéndose de su propia audacia. Tal vez el agotamiento emocional había derribado sus filtros habituales de autoprotección. Alejandro la miró directamente, y por un momento, el aire entre ellos se sintió cargado de una tensión diferente. No la tensión del poder y la subordinación, sino algo más humano, más real. «Y no pude seguir caminando», admitió finalmente, con voz tan baja que Sofía tuvo que inclinarse ligeramente para escucharlo. El silencio que siguió fue denso, lleno de preguntas no formuladas y emociones no expresadas. Sofía se dio cuenta de que estaban teniendo la primera conversación real de sus vidas, lejos de la dinámica jefe-empleada que había definido cada interacción anterior. «¿Por qué?», preguntó ella genuinamente curiosa. «¿Por qué no pudo seguir caminando? Nunca le he importado antes». La pregunta fue directa, sin la deferencia habitual, y Alejandro se dio cuenta de que merecía una respuesta igual de honesta. «No lo sé», respondió, y la confesión pareció sorprenderlo tanto como a ella. «Tal vez porque nunca te había visto vulnerable. Siempre eres tan fuerte, incluso cuando usted me humilla», completó Sofía sin amargura, solo con cansancio. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si las palabras fueran un golpe físico. «Sí». Otro silencio. Sofía se giró hacia el espejo y comenzó a intentar arreglar su apariencia nuevamente, más por tener algo que hacer con las manos que por vanidad. «¿Puedo preguntar qué pasó?», dijo Alejandro después de un momento. «¿Por qué estabas llorando como una histérica en el baño de la oficina?», terminó Sofía con una risa amarga. «Porque a veces, señor Herrera, incluso las personas fuertes llegan a su límite». Se giró hacia él, y esta vez no bajó la mirada. «Mi madre está enferma. Diabetes, pero se ha complicado. Necesita un tratamiento que cuesta más dinero del que yo gano en 3 meses. Mi hermano menor está a punto de graduarse de la preparatoria y sueña con ir a la universidad, pero yo soy la única que puede costear sus estudios porque mi padre murió hace 5 años en un accidente de trabajo que pudo haberse evitado si su jefe hubiera invertido en medidas de seguridad decentes». Las palabras salieron como una cascada, liberando meses de presión acumulada. «Trabajo 14 horas al día, 6 días a la semana. No he tomado vacaciones en 2 años. No recuerdo la última vez que compré algo para mí que no fuera estrictamente necesario. Y encima de todo eso», su voz se quebró ligeramente, «tengo que venir aquí todos los días y soportar que me trate como si fuera una idiota incompetente, como si fuera menos que humana, como si no mereciera ni siquiera cortesía básica». Alejandro se quedó completamente inmóvil, procesando cada palabra. Cada revelación era como una bofetada que lo despertaba de un sueño de años de insensibilidad. «Sofía, comenzó, pero ella no había terminado.
¿Sabe qué es lo que más me duele?, continuó, con lágrimas frescas comenzando a formarse en sus ojos. Que soy buena en mi trabajo. Soy muy buena. Nunca llego tarde. Nunca cometo errores importantes. Siempre voy más allá de lo que se me pide. Pero usted me trata como si fuera una incompetente, y lo peor es que empiezo a creerlo. Empiezo a pensar que tal vez sí soy tan inútil como usted dice. La confesión final fue como un susurro quebrado, y Alejandro sintió como si algo dentro de su pecho se resquebrajara completamente. «Dios mío», murmuró, apoyándose contra la pared. «Sofía, yo no tenía idea». «¿No tenía idea de qué?», preguntó ella, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. «¿De que tengo una vida fuera de esta oficina? ¿De que tengo sentimientos? ¿De que soy una persona real con problemas reales?». Cada pregunta fue como un cuchillo, pero Alejandro se dio cuenta de que se las merecía todas. «No tenía idea de que eres tan fuerte», dijo finalmente. «Todo este tiempo pensé que eras privilegiada, que este trabajo era solo algo temporal mientras decidías qué hacer con tu vida. No sabía que estabas cargando con tanto peso». Sofía lo miró con incredulidad. «¿Privilegiada? Señor Herrera, ¿alguna vez me ha visto realmente? Mi ropa, mi almuerzo, la forma en que nunca salgo con los otros empleados cuando van a almorzar a restaurantes caros. Realmente pensaba que era privilegiada». Alejandro se dio cuenta de que tenía razón. Nunca la había visto realmente. Había visto lo que quería ver, otra empleada más en su mundo de cifras y reportes. Había proyectado en ella su propia frustración con la vida, sus propios miedos sobre la debilidad y la vulnerabilidad. «Tienes razón», admitió, con voz ronca. «Nunca te vi realmente. Y eso no es excusa para cómo te he tratado». Sofía parpadeó, sorprendida por la admisión. En 8 meses nunca había escuchado a Alejandro Herrera admitir que estaba equivocado sobre algo. «¿Por qué me odia tanto?», preguntó de repente, con la curiosidad genuina de alguien que finalmente tiene la oportunidad de obtener respuestas. La pregunta lo tomó desprevenido. Alejandro abrió la boca para dar una respuesta automática, pero se detuvo. Se dio cuenta de que le debía honestidad, después de todo el daño que había causado. «No te odio», dijo lentamente. «Nunca te he odiado. Creo que te temía». «¿Me temía? ¿A mí?». Sofía no pudo ocultar su sorpresa. Alejandro suspiró profundamente, como si estuviera a punto de revelar un secreto que había guardado toda su vida. «Me temía a lo que representas, tu fuerza, tu capacidad de seguir adelante sin importar las circunstancias, tu humanidad. Todo lo que yo aprendí a suprimir en mí mismo para ser el hombre de negocios que se suponía que debía ser». Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «Mi padre me enseñó que los sentimientos eran debilidad, que la compasión era el enemigo del éxito. Pero cada día, viéndote mantener tu dignidad mientras yo te trataba terriblemente, me recordabas que tal vez él estaba equivocado, y eso me aterrorizaba». Sofía lo observó en silencio, procesando la confesión más vulnerable que había escuchado en su vida adulta. El hombre que había sido su torturador diario se revelaba como alguien tan roto y asustado como ella, solo que con diferentes cicatrices. «Señor Herrera», dijo suavemente, «tal vez ambos hemos estado sufriendo innecesariamente». Por primera vez en años, Alejandro Herrera sintió que las grietas en el muro que había construido alrededor de su corazón finalmente se estaban convirtiendo en una puerta. El aire en el pequeño baño se había vuelto denso con las confesiones mutuas. Sofía y Alejandro se miraron durante un largo momento, como si se vieran realmente por primera vez. La luz fluorescente parpadeaba ligeramente, creando sombras que danzaban en sus rostros, suavizando las líneas duras que el estrés y los años habían tallado en ambos. «No deberíamos estar hablando de esto aquí», murmuró Sofía finalmente, consciente de lo extraño de la situación, pero por primera vez en meses no sentía la necesidad desesperante de huir de la presencia de su jefe. «Tienes razón», concordó Alejandro, pero ninguno de los dos se movió. Era como si salir de ese espacio fuera a romper el hechizo frágil que había permitido que esas verdades salieran a la luz. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Sofía, sorprendiéndose de su propia audacia. Alejandro asintió, con una expresión que ella nunca había visto antes. Vulnerable.
casi humilde. ¿Alguna vez has sido feliz? ¿Realmente feliz? No solo exitoso o poderoso, sino feliz. La pregunta lo golpeó como un martillo. Alejandro abrió la boca para dar una respuesta automática sobre sus logros empresariales, pero se detuvo. Sofía había sido brutalmente honesta con él. Merecía la misma honestidad a cambio. No lo sé, admitió después de un largo silencio. Creo que olvidé qué significa esa palabra. Durante tanto tiempo, el éxito ha sido mi única métrica para el valor personal que no estoy seguro de saber distinguir entre lograr algo y ser feliz por ello. Sofía asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Yo tampoco he sido feliz en mucho tiempo, confesó, pero al menos sé por qué. Sé que es porque estoy luchando por mantener a flote a mi familia. ¿Usted por qué cree que no es feliz? Alejandro se apoyó contra la pared, mirando hacia el techo como si las respuestas estuvieran escritas allí. Porque he construido una vida basada en el miedo, dijo finalmente. Miedo al fracaso, miedo a la debilidad, miedo a decepcionar a un padre que murió hace 5 años y que probablemente nunca habría estado satisfecho con nada de lo que hiciera de todas formas. La coincidencia los golpeó a ambos al mismo tiempo. 2 huérfanos, cada uno cargando el peso de expectativas paternas, pero en direcciones completamente opuestas. Su padre murió hace 5 años también, observó Sofía suavemente. Sí, ataque al corazón en su oficina. Trabajando hasta las 2 de la madrugada, como siempre. Alejandro hizo una pausa. Los médicos dijeron que había sido inevitable. Años de estrés, mala alimentación, falta de ejercicio. Pero yo sé la verdad. Se mató trabajando porque creía que esa era la única forma de demostrar su valor como hombre. Y ahora usted está haciendo lo mismo. No era una pregunta. Sí, la admisión fue simple, directa, devastadora. Sofía lo estudió con una nueva comprensión. Señor Herrera. Alejandro, se corrigió usando su nombre por primera vez. ¿Puedo decirle algo sin que me despida? Él casi sonrió ante eso. Después de esta conversación, creo que tienes carta blanca para decir lo que quieras. Creo que usted y yo nos parecemos más de lo que cualquiera de los dos quiere admitir. Ambos estamos atrapados en prisiones que construimos para honrar a nuestros padres muertos. La diferencia es que yo estoy tratando de mantener viva a mi familia, y usted se está matando lentamente para impresionar a un fantasma. Las palabras fueron directas, sin crueldad, pero sin suavizar la verdad. Alejandro sintió como si Sofía hubiera puesto un espejo frente a él y lo hubiera obligado a ver lo que realmente había estado haciendo con su vida. Dios, murmuró, pasándose las manos por la cara. Cuando lo dices así, suena tan inútil, completó Sofía. No inútil, solo malgastado. Usted tiene tanto poder, tanto dinero, tantas oportunidades para hacer una diferencia real en el mundo, y en lugar de eso está aquí a las 10 de la noche, trabajando solo en una oficina vacía, siendo miserable y haciendo miserable a otros. Como a ti, dijo él con genuino arrepentimiento en la voz. Como a mí, confirmó ella. Pero Alejandro, eso puede cambiar. Todo puede cambiar. Algo en la forma en que dijo su nombre le envió una corriente eléctrica por la espina dorsal. No era el señor Herrera formal y distante que había escuchado durante meses. Era cálido, personal, real. ¿Cómo?, preguntó, y genuinamente quería saberlo. ¿Cómo cambia alguien después de 32 años de ser una máquina? Sofía se acercó un paso, eliminando parte de la distancia física entre ellos. Un día a la vez, una decisión a la vez, empezando por reconocer que ser humano no es una debilidad. ¿Y cómo hago eso?, preguntó, con una vulnerabilidad que lo sorprendió a él mismo. Bueno, dijo Sofía con una pequeña sonrisa que iluminó su rostro cansado, podría empezar por no hacer que su asistente trabaje 14 horas seguidas sin comer. Por primera vez en años, Alejandro Herrera se rió. No fue una risa forzada o social, sino una risa genuina que brotó desde un lugar que había olvidado que existía. Válido, dijo, aún sonriendo. ¿Alguna otra sugerencia? Podría intentar ver a sus empleados como personas en lugar de recursos humanos, continuó Sofía, animada por su reacción. Podría preguntarles cómo están de vez en cuando. Podría recordar que, por favor y gracias, no van a destruir su autoridad. ¿Algo más?
preguntó, genuinamente interesado en su perspectiva. Sofía vaciló por un momento. Luego decidió ser completamente honesta. Podría ayudar a la gente cuando tiene el poder para hacerlo, no por obligación o por imagen pública, sino porque es lo correcto. Alejandro la miró fijamente, entendiendo el subtexto. Como ayudar a una empleada cuya madre necesita tratamiento médico. No estaba pidiendo caridad, dijo Sofía rápidamente, sonrojándose. Solo estaba respondiendo a su pregunta. Lo sé, dijo él suavemente. Y tienes razón. Tengo el poder para ayudar, y no lo he estado usando para nada bueno. Se quedaron en silencio por un momento, procesando todo lo que se había revelado entre ellos. El aire había cambiado, cargándose de una tensión diferente, más compleja. Ya no eran simplemente jefe y empleada. Eran dos personas rotas que habían encontrado una conexión inesperada en el lugar más improbable. «Sofía», dijo Alejandro finalmente, con voz seria, «¿puedo pedirte un favor?» Ella asintió, curiosa. «¿Podrías enseñarme a ser humano otra vez?» La pregunta fue tan inesperada, tan vulnerable, que Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba. Miró a los ojos del hombre que había sido su torturador durante meses y vio algo que nunca había esperado encontrar allí: esperanza. «Creo», dijo lentamente, «que podríamos enseñarnos mutuamente». Y en ese momento, en el baño de una oficina corporativa a las 10 de la noche, dos almas solitarias encontraron el primer hilo de conexión que eventualmente se convertiría en algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Alejandro se despertó el lunes por la mañana con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en años, había dormido profundamente, sin la tensión habitual que lo acompañaba cada noche. Los eventos del viernes habían cambiado algo fundamental en su perspectiva, como si hubiera usado lentes graduados toda su vida, sin darse cuenta de que necesitaba una corrección diferente. Se vistió más despacio de lo habitual, eligiendo una corbata azul marino en lugar de su habitual negro. Un cambio pequeño, pero que se sentía significativo. Mientras se dirigía a la oficina en su BMW, ensayó mentalmente las conversaciones que tendría ese día. Había tomado decisiones durante el fin de semana que lo ponían nervioso de una manera que no había experimentado desde que era un niño. Llegó a la Torre Herrera a las 7:30 am, media hora antes de lo usual. Quería estar preparado, quería tener todo listo antes de que Sofía llegara. Había cosas que decir, cosas que reparar, y no sabía muy bien cómo empezar. Carmen, la recepcionista, lo miró con sorpresa cuando lo vio pasar hacia los ascensores. «Buenos días, señor Herrera. Está muy temprano hoy», comentó con su habitual sonrisa amable. Alejandro se detuvo, algo que nunca había hecho antes. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?» La mujer parpadeó, claramente sorprendida por la pregunta. Muy bien, señor. Gracias por preguntar. Mi nieta cumplió 5 años. «Eso es maravilloso», respondió Alejandro, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente lo pensaba. «Debe ser una edad muy divertida». Carmen asintió, aún procesando esta versión inusualmente amable de su jefe. «Sí, señor, es toda una personita ya». Alejandro sonrió genuinamente y continuó hacia el ascensor, dejando a Carmen mirándolo con una mezcla de asombro y curiosidad. En su oficina, Alejandro revisó los documentos que había preparado durante el fin de semana. Había investigado opciones de seguro médico privado, había hablado con contactos en hospitales de primer nivel y había redactado una propuesta que esperaba no sonara condescendiente. Sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba los papeles en su escritorio. A las 8:25 escuchó el familiar sonido del ascensor abriéndose. Su corazón se aceleró de una manera que no tenía nada que ver con el trabajo y todo que ver con la anticipación de ver a la mujer que había desafiado todo lo que creía saber sobre sí mismo. Sofía apareció en su campo de visión, caminando hacia su escritorio con la misma elegante compostura de siempre. Pero Alejandro notó detalles que antes había pasado por alto. La forma en que sus hombros se tensaron automáticamente al acercarse al área de su oficina, cómo sus ojos escanearon rápidamente el espacio para evaluar su humor antes de sentarse. Se levantó de su silla y salió de su oficina, algo que nunca había hecho para saludarla. Sofía levantó la vista, sorprendida, y por un momento
Sus ojos se encontraron con la misma intensidad del viernes por la noche. «Buenos días, Sofía», dijo, haciendo un esfuerzo consciente para que su voz sonara cálida. «Buenos días, señor Herrera», respondió ella, con un toque de cautela en la voz. «La presentación para los inversionistas japoneses está lista en su escritorio». «Gracias, estoy seguro de que está perfecta, como siempre», dijo, y vio cómo los ojos de Sofía se abrieron ligeramente ante el cumplido inesperado. «¿Podrías venir a mi oficina cuando tengas un momento? Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo». Sofía asintió, aún procesando este cambio en su dinámica habitual. «Por supuesto. ¿Ahora está bien?» «Perfecto». Una vez en su oficina, Alejandro se sentó en una de las sillas frente a su escritorio en lugar de detrás de él, invitando a Sofía a sentarse en la otra. Otro gesto pequeño pero significativo que redujo la distancia de poder entre ellos. «Sofía», comenzó sintiéndose más nervioso de lo que había estado en cualquier negociación millonaria. «He estado pensando mucho en nuestra conversación del viernes». Ella asintió, esperando a que continuara. Sus manos estaban entrelazadas en su regazo y Alejandro pudo ver la tensión en sus nudillos. «Primero», dijo, sacando un sobre de su escritorio, «quiero disculparme formalmente por la forma en que te he tratado durante estos meses. No hay excusa para mi comportamiento, y entiendo si nunca puedes perdonarme completamente». Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. «Señor Herrera, no es necesario que...» «Sí, es necesario», la interrumpió suavemente. «Ábrelo». Dentro del sobre había una carta manuscrita en papel con membrete personal de Alejandro. Sofía reconoció inmediatamente su letra elegante y precisa. Leyó en silencio. «Sofía, las palabras parecen inadecuadas para expresar lo profundamente arrepentido que estoy por el dolor que te he causado. Durante meses te traté con crueldad y desprecio, sin tomar un momento para ver a la persona extraordinaria que eres. Tu fuerza, tu dedicación y tu capacidad para mantener la dignidad bajo presión son cualidades que admiro profundamente y que me avergüenzo de haber intentado quebrantar. Espero que puedas encontrar en tu corazón el perdón para un hombre que perdió su humanidad y está tratando de encontrarla de nuevo. Con respeto y admiración sincera, Alejandro». Cuando Sofía levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de dolor. «Alejandro», murmuró usando su nombre sin darse cuenta. «Esto es... gracias». «Hay más», dijo él, sacando una carpeta. «He estado investigando opciones para la situación médica de tu madre. Tengo contactos en el Hospital Español y en el ABC Medical Center. Ambos tienen excelentes departamentos de endocrinología y programas de tratamiento integral para diabetes complicada». Sofía lo miró con confusión. «No entiendo». «La empresa tiene un fondo discrecional para emergencias médicas de empleados», explicó Alejandro. «Nunca lo había usado porque nunca me había importado lo suficiente. Pero quiero que sepas que está disponible para ti y tu familia». «Alejandro, no puedo aceptar caridad», dijo Sofía, aunque su voz temblaba con emoción. «No es caridad», respondió él firmemente. «Es justicia. Es lo que debería haber ofrecido desde el momento en que supe que eras una empleada valiosa con una situación difícil. Es lo que habría hecho si hubiera sido el hombre que mi padre pensaba que había criado, en lugar del hombre que realmente crió». Sofía se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente. «¿Por qué este cambio súbito?». Alejandro se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. «Porque el viernes por la noche me mostraste un espejo, y no me gustó lo que vi. Porque me di cuenta de que he estado desperdiciando no solo mi vida, sino también la oportunidad de hacer una diferencia real en las vidas de las personas que me rodean». Hizo una pausa, reuniendo valor para lo que quería decir a continuación. «Y porque empiezo a entender que la persona más fuerte que conozco es una mujer que ha estado sentada a 10 metros de mi oficina durante 8 meses, y fui demasiado ciego para verla». El aire entre ellos se cargó de una tensión diferente, más cálida, más compleja. Sofía sintió como su corazón se aceleraba, no de miedo esta vez, sino de algo completamente diferente. «Alejandro», susurró, «¿qué estamos haciendo?». Él sonrió, la primera sonrisa completamente genuina que ella había visto en su rostro. «Creo que estamos empezando a conocernos realmente, por primera vez.
Y mientras las primeras luces del día llenaban la oficina, ambos se dieron cuenta de que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. El camino que se extendía hacia adelante estaba lleno de incertidumbre, pero por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos se sentía completamente solo. Las semanas siguientes trajeron una transformación gradual pero notable en la dinámica de Corporativo Herrera. Los empleados comenzaron a susurrar entre ellos sobre el cambio inexplicable en el comportamiento de su CEO. Alejandro saludaba por las mañanas, preguntaba por proyectos con genuino interés, en lugar de crítica constante, e incluso había sonreído durante la reunión de la junta directiva. Sofía se encontraba en el centro de esta transformación, navegando por un territorio completamente nuevo. Las mañanas ya no comenzaban con la tensión familiar del miedo, sino con una anticipación extraña y emocionante. Alejandro había comenzado a llegar con café para ambos. Café de verdad, de una cafetería artesanal cerca de su casa, no el líquido amargo de la máquina de la oficina. «Buenos días», la saludó esa mañana particular, colocando una taza humeante en su escritorio. «Vanilla latte con leche de almendras. El barista me aseguró que es exactamente como te gusta». Sofía levantó la vista, sorprendida como siempre por estos gestos de consideración. «¿Cómo supiste que me gusta la leche de almendras?» Alejandro se sonrojó ligeramente, como un adolescente pillado en una travesura. «He estado prestando atención. El viernes pasado, cuando pediste café para la reunión con los clientes, especificaste leche de almendras para ti y regular para los demás. La idea de que había estado observándola lo suficientemente de cerca como para notar esos detalles envió una corriente cálida por el pecho de Sofía. Durante meses había sentido como si fuera invisible para él, y ahora parecía que notaba todo. «Gracias», murmuró, inhalando el aroma rico del café. «Esto es muy considerado». «Es lo mínimo que puedo hacer», respondió él, y había algo en sus ojos que sugería que quería decir mucho más que eso. Su teléfono sonó interrumpiendo el momento. Era el Hospital Español. «Disculpe», dijo Sofía tomando la llamada. «Bueno». Alejandro pretendió revisar documentos, pero no pudo evitar escuchar la conversación. «Sí, habla Sofía Mendoza. ¿Mañana por la mañana?» «Sí, podemos estar ahí». «No, entiendo que es parte del programa integral. Muchas gracias, doctora Ramírez». Cuando colgó, Sofía tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de alivio y gratitud. «¿Buenas noticias?», preguntó Alejandro suavemente. «Mi madre comenzará el nuevo tratamiento mañana», dijo Sofía, con voz temblorosa de emoción. «El doctor dice que si responde bien, podríamos ver mejoras significativas en pocas semanas». «Eso es maravilloso», respondió Alejandro, sintiendo una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el café y todo que ver con la felicidad en el rostro de Sofía. «Alejandro», dijo ella, usando su nombre con más facilidad cada día, «yo no sé cómo agradecerte esto. Has cambiado completamente la vida de mi familia. No necesitas agradecerme nada», dijo él, acercándose a su escritorio. «Es lo que debería haber hecho desde el principio, lo que cualquier jefe decente habría hecho». «No cualquier jefe», corrigió Sofía. «La mayoría de los jefes ven a sus empleados como números en una hoja de cálculo. Tú nos estás viendo como personas». La forma en que dijo «nos» no se perdió en Alejandro. Sofía había comenzado a pensar en ellos como un equipo, como algo unificado. La idea le gustaba más de lo que debería. «Hablando de ver a las personas», dijo Alejandro con una expresión ligeramente nerviosa, «¿te gustaría almorzar conmigo hoy? Hay un restaurante nuevo que quiero probar y pensé que podríamos continuar conociéndonos, fuera de la oficina». Sofía sintió cómo su corazón se saltaba a un latido. «¿Como una reunión de trabajo?» «No», respondió Alejandro, manteniéndole la mirada. «Como dos personas que están aprendiendo a ser amigos». La palabra amigos flotó entre ellos, cargada de posibilidades no expresadas. Sofía sabía que estaban en territorio peligroso. La línea entre jefe y empleada ya se había desdibujado considerablemente, y almorzar juntos la borraría casi por completo. «Alejandro», dijo cuidadosamente, «¿estás seguro de que es apropiado? La gente va a hablar». «Que hablen», respondió él con una intensidad que la sorprendió. «Sofía, he pasado 32 años viviendo mi vida basándome en lo que otros esperan de mí. Por primera vez,
Quiero hacer algo porque yo lo quiero, porque se siente correcto. La declaración fue tan honesta, tan vulnerable, que Sofía sintió cómo todas sus defensas se tambaleaban. Está bien, accedió finalmente, pero no en algún lugar demasiado elegante. No tengo ropa para... Conozco el lugar perfecto. La interrumpió Alejandro sonriendo de una manera que transformaba completamente su rostro. Pequeño, acogedor, con la mejor comida casera de la ciudad. Mi abuela solía llevarme ahí cuando era niño. 2 horas más tarde, Sofía se encontró sentada en una pequeña fonda en el barrio de Roma Norte, un lugar que habría sido imposible de imaginar al Alejandro Herrera que conocía hace un mes. El restaurante era auténticamente mexicano, con manteles de cuadros rojos y blancos, música de mariachi sonando suavemente en el fondo y el aroma de especias y chiles llenando el aire. Mi abuela Elena era increíble, estaba diciendo Alejandro, con una expresión más relajada de la que Sofía había visto jamás. Había ordenado mole poblano y tenía una pequeña mancha de salsa en la camisa que parecía no haber notado. Vivía en una casa pequeña en Coyoacán y cada domingo toda la familia se reunía para comer. Ella cocinaba durante horas y siempre había lugar para uno más en la mesa. ¿Qué pasó con esas reuniones familiares?, preguntó Sofía, genuinamente curiosa. La expresión de Alejandro se ensombreció ligeramente. Mi padre pensaba que eran pérdida de tiempo. Decía que los hombres de negocios exitosos no podían permitirse sentimentalismos. Cuando cumplí 15 años, dejé de ir. Doña Elena murió 5 años después y yo ni siquiera fui a su funeral porque tenía una reunión importante. La confesión fue dicha con tanto arrepentimiento que Sofía sintió ganas de tomar su mano. Se detuvo justo a tiempo, recordando dónde estaban. Lo siento, dijo en su lugar. Suena como si hubiera sido muy cercano a ella. Lo era. Era la única persona que me veía como Alejandro el niño, no como Alejandro el heredero del Imperio Herrera. Hizo una pausa mirando su plato. ¿Sabes qué es lo gracioso? Estoy sentado aquí en un lugar exactamente como donde ella me llevaba, y por primera vez en años me siento como ese niño otra vez. ¿Es algo bueno o malo?, preguntó Sofía suavemente. Alejandro levantó la vista y la miró directamente. Contigo se siente como algo muy bueno. El aire entre ellos se cargó de una tensión que no tenía nada que ver con la oficina y todo que ver con la conexión pura y honesta que había estado creciendo entre ellos. Sofía sintió cómo sus mejillas se sonrojaban y no pudo mantener el contacto visual. «Háblame de tu familia», dijo Alejandro, cambiando el tema pero manteniendo la intimidad del momento. «De tu hermano, de tu madre. ¿Cómo eran las cosas antes de que tu padre muriera?» Sofía sonrió con nostalgia. «Era caótico pero hermoso. Mi papá trabajaba en construcción, pero los domingos siempre estaba en casa. Hacíamos carne asada en el patio, escuchábamos música, mi mamá bailaba con Diego, aunque él se quejara de que era cosa de niñas. Era pobre, pero éramos ricos en las cosas que importan. ¿Los extrañas? ¿Esos tiempos?» «Todos los días», admitió Sofía. «Pero también entiendo que han hecho de mí quien soy. La responsabilidad, la lucha, me han vuelto más fuerte. Aunque a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera podido ir a la universidad, si hubiera tenido diferentes oportunidades». «¿Qué habrías estudiado?», preguntó Alejandro genuinamente interesado. «Psicología», respondió sin hesitar. «Siempre me ha fascinado entender por qué las personas actúan como actúan, qué las motiva, qué las lastima». Hizo una pausa y lo miró con una pequeña sonrisa. «Probablemente por eso pude ver a través de tu armadura tan fácilmente». Alejandro se rió, un sonido rico y genuino que hizo que varias personas en el restaurante voltearan a mirar. «Estoy empezando a pensar que habrías sido una psicóloga excelente. Después de una conversación contigo, ya había puesto en cuestión 30 años de mi vida». «Nunca es demasiado tarde para cambiar», dijo Sofía. «Para cualquiera de nosotros». «¿Estás hablando de mí o de ti?», preguntó él con una intensidad en la mirada que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. «De ambos», respondió honestamente. «Creo que ambos hemos estado viviendo versiones limitadas de nosotros mismos. Tú por las expectativas de tu padre, yo por las circunstancias, pero tal vez podemos ayudarnos mutuamente a encontrar quiénes somos realmente». Alejandro extendió su mano a través de la mesa y después de un momento de duda, Sofía la tomó.
El contacto fue eléctrico, enviando ondas de calor por sus brazos. «Sofía Mendoza», dijo él suavemente, «creo que eres la mejor cosa que me ha pasado en años y ni siquiera me di cuenta hasta que fue casi demasiado tarde». En ese momento, en una pequeña fonda llena del aroma de especias y el sonido de risas, dos personas que habían comenzado como enemigos descubrieron que tal vez, solo tal vez, estaban enamorándose. La tarde había caído sobre la Ciudad de México con su característico manto de luces doradas cuando Sofía y Alejandro regresaron a la oficina. El almuerzo había durado casi 3 horas, mucho más de lo planificado, pero ninguno de los dos había querido que terminara. Habían hablado de todo: sus sueños de infancia, sus miedos más profundos, las pequeñas cosas que los hacían reír. Mientras caminaban hacia el ascensor, Sofía era consciente de la proximidad de Alejandro, del aroma sutil de su colonia, mezclándose con el olor a especias que aún llevaban de la fonda. Era como si hubieran cruzado una línea invisible durante esas horas, y ahora el aire entre ellos vibraba con una tensión completamente nueva. «Señor Herrera», los saludó Carmen desde recepción, y Sofía se sobresaltó ligeramente. Durante horas había sido solo Alejandro, y volver a la formalidad de la oficina se sintió como ponerse ropa que ya no le quedaba bien. «Carmen», respondió Alejandro, pero su voz sonaba diferente también, menos autoritaria, más humana. «¿Algún mensaje importante?» Su hermana llamó 3 veces. «Dice que es urgente que la llame». Sofía notó cómo la expresión de Alejandro se ensombreció inmediatamente. «Gracias. Sofía, ¿podrías venir a mi oficina en unos minutos?» Una vez en el ascensor, Sofía no pudo evitar preguntar: «¿Tienes una hermana?» «Isabela», respondió él, con una mezcla de afecto y exasperación en la voz. 5 años menor que yo, y todo lo opuesto a lo que mi padre esperaba de una herrera. Estudió arte en París, vive en un loft en Roma Norte, y dedica su vida a causas sociales que papá consideraba frivolidades. «Suena maravillosa», dijo Sofía sinceramente. «Lo es», admitió Alejandro. «Es también la única persona en mi familia que siempre me ha dicho la verdad, sin importar cuánto duela escucharla. Por eso cuando llama 3 veces seguidas, generalmente significa que está a punto de darme una lección que no quiero escuchar». En su oficina, Alejandro marcó el número de su hermana mientras Sofía se sentaba en la silla frente a su escritorio. Había algo íntimo en estar presente durante esta llamada, como si estuviera siendo invitada a una parte más privada de su vida. «Isabela, ¿qué pasa?», contestó cuando ella respondió. Sofía pudo escuchar la voz enérgica de una mujer del otro lado de la línea, aunque no las palabras exactas. Lo que sí pudo ver fue cómo la expresión de Alejandro cambiaba progresivamente de curiosidad a sorpresa, y finalmente a algo parecido al pánico. «¿Cómo que ya estás en camino? Isabela, no puedes simplemente aparecer sin avisar. ¿Qué quieres decir con que ya estás en el lobby?» Alejandro miró a Sofía con ojos que claramente decían: «Ayúdame», y ella no pudo evitar sonreír ante su expresión de niño pillado en travesura. «Bien, sube», suspiró finalmente. «Pero Isa, estoy trabajando». Colgó el teléfono y se pasó las manos por el cabello, desarreglándolo de una manera que Sofía encontró inexplicablemente atractiva. «Mi hermana va a subir», anunció innecesariamente. Y cuando Isabela Herrera decide hacer algo, es como un huracán categoría 5. No hay forma de detenerla. «¿Quieres que me vaya?», preguntó Sofía, aunque secretamente esperaba que dijera que no. Tenía curiosidad por conocer a la persona que había logrado mantener su humanidad dentro de la familia Herrera. «No», respondió Alejandro rápidamente, tal vez demasiado rápido. «Es decir, si no te importa quedarte, Isa va a querer conocerte de todas formas». «¿Por qué va a querer conocerme?». Alejandro se sonrojó ligeramente. «Porque le conté de ti». Antes de que Sofía pudiera procesar completamente esa revelación, la puerta de la oficina se abrió sin ceremonia, y entró una mujer que era claramente una herrera, pero con una energía completamente diferente. Isabela era alta como su hermano, con el mismo cabello negro, pero lo llevaba en ondas sueltas que enmarcaban un rostro expresivo y ojos que brillaban con inteligencia traviesa. Vestía jeans artísticamente rotos, una blusa bordada a mano
y llevaba al menos 6 pulseras que tintineaban cuando se movía. Alejandro José Herrera González, dijo dramáticamente, usando su nombre completo como si fuera una regañada. ¿Es cierto que finalmente has dejado de ser un robot corporativo insensible? Isabela, te presento a Sofía Mendoza, mi asistente, dijo Alejandro, ignorando elegantemente la pregunta de su hermana. Sofía, mi hermana Isabela, también conocida como el huracán que destruye toda tranquilidad en un radio de 5 kilómetros. Isabela se giró hacia Sofía con una sonrisa radiante y se acercó a estrecharle la mano. «Ah, así que tú eres la famosa Sofía», dijo, y había algo en su tono que hizo que Sofía se preguntara exactamente qué había contado Alejandro sobre ella. «Mucho gusto», respondió Sofía inmediatamente sintiendo simpatía por esta mujer que irradiaba calidez genuina. «El gusto es mío», dijo Isabela, sentándose en la otra silla sin invitación. «Especialmente después de que mi querido hermano me llamara anoche para contarme sobre una empleada extraordinaria que le está enseñando a recordar su humanidad. Sus palabras textuales, por cierto». Sofía sintió cómo sus mejillas se encendían, mientras que Alejandro parecía querer que la tierra se lo tragara. «Isabela», advirtió con voz tensa. «¿Qué?», dijo ella con inocencia fingida. «No puedo estar emocionada de que mi hermano mayor finalmente haya encontrado a alguien que lo haga comportarse como una persona normal». «No estamos», comenzó Alejandro, pero se detuvo, como si no supiera cómo terminar la oración. Isabela los miró a ambos con ojos que brillaban de diversión. «Ah, ya veo. Están en esa fase adorable donde ambos saben exactamente lo que está pasando, pero ninguno quiere admitirlo primero». «Isabela», dijo Alejandro con más firmeza, «¿podrías por favor no hacer que Sofía se sienta incómoda?» «Oh, créeme», respondió Isabela, mirando a Sofía con aprobación evidente. «Algo me dice que Sofía puede manejar mucho más incomodidad de la que yo puedo crear. De hecho, sospecho que es exactamente el tipo de mujer fuerte que necesitabas para sacudirte de esa existencia miserable que has estado viviendo». Para sorpresa de Alejandro, Sofía se rió. «Me cae bien tu hermana», le dijo. «Por supuesto que le caigo bien», respondió Isabela triunfante. «Tengo excelente instinto para las personas, y mi instinto me dice que tú, Sofía Mendoza, eres exactamente lo que este obstinado hermano mío necesitaba para recordar que tiene corazón». Alejandro se hundió en su silla, claramente derrotado por el vendaval que era su hermana. «¿Puedo preguntar qué te trae por aquí, aparte de humillarme frente a Sofía?» «Varias cosas», dijo Isabela, poniéndose seria de repente. «Primero, quería conocer a la mujer que ha logrado el milagro de hacer que sonrías cuando hablas por teléfono. Segundo, quería ver con mis propios ojos esta transformación de la que no puedo dejar de escuchar hablar a nuestros empleados». «¿Los empleados están hablando?», preguntó Alejandro preocupado. «Están fascinados», corrigió Isabela. «Carmen me contó que preguntaste por su nieta. El equipo de contabilidad dice que les dijiste buen trabajo en lugar de simplemente señalar errores. Y aparentemente», sonrió pícaramente, «has estado llegando con café para cierta asistente todas las mañanas». Sofía miró a Alejandro con sorpresa. «¿La gente lo ha notado?» «Cariño», dijo Isabela con cariño. «Cuando un CEO millonario famoso por ser un iceberg emocional empieza a traer café artesanal para su asistente, la gente lo nota, lo que me lleva a mi tercera razón para estar aquí». Se inclinó hacia adelante, con expresión seria. «Alejandro, mamá escuchó rumores. Está preguntando sobre tus cambios recientes de comportamiento y si afectan tu capacidad para dirigir la empresa. Quería advertirte antes de que aparezca aquí sin anuncio previo». El color se drenó del rostro de Alejandro. «¿Qué tipo de rumores?». «Que estás distraído, que has estado demasiado suave con los empleados y sí, que has estado pasando tiempo inapropiado con cierta miembro del personal». Sofía sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. De repente, la realidad de su situación se hizo cristalina. Ella no era solo la asistente que se había enamorado de su jefe, era la empleada de clase trabajadora que podría destruir la reputación y carrera del CEO multimillonario. «Sofía», dijo Alejandro inmediatamente viendo su expresión, «no importa lo que diga mi madre, no importa lo que piense nadie.
Sí importa, respondió Sofía con voz temblorosa, poniéndose de pie. Alejandro, yo nunca quise ser un problema para ti. Tu familia, tu empresa, tu reputación, todo eso es más importante que... No, la interrumpió Alejandro, levantándose también. Nada de eso es más importante que tú. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire como una confesión que ninguno de los dos había estado preparado para escuchar. Isabela los observó en silencio, con una sonrisa que mezclaba satisfacción y preocupación. Bueno, dijo finalmente, ahora las cosas se han puesto interesantes. El silencio que siguió a la declaración de Alejandro fue tan denso que Sofía pudo escuchar su propio corazón latiendo aceleradamente. Las palabras «nada de eso es más importante que tú» flotaban entre ellos como una confesión que había cambiado todo irrevocablemente. Isabela, demostrando una sensibilidad que contradecía su naturaleza usualmente directa, se levantó de su silla. «Creo que este es mi momento para ir por un café muy, muy largo», murmuró dirigiéndose hacia la puerta. Se detuvo un momento y puso una mano en el hombro de Sofía. «Para lo que valga, creo que eres exactamente lo que él necesita, pero prepárate, porque mamá Herrera no va a rendirse fácilmente». Cuando la puerta se cerró detrás de Isabela, Sofía y Alejandro se quedaron solos con el peso de lo que acababa de ser dicho. Sofía se había alejado hacia la ventana, abrazándose a sí misma como si intentara crear una barrera física contra la intensidad del momento. «Alejandro», dijo finalmente sin voltear a mirarlo, «no puedes decir cosas así». «¿Por qué no?», preguntó él acercándose pero manteniendo una distancia respetuosa. «Es la verdad. Por primera vez en mi vida, estoy diciendo la verdad sobre lo que siento». «Porque no es tan simple», respondió Sofía girándose para enfrentarlo. Tenía lágrimas en los ojos, pero su voz era firme. «Porque tú eres Alejandro Herrera, heredero de un imperio multimillonario, y yo soy Sofía Mendoza, una mujer danesa que limpia casas los fines de semana para pagar los medicamentos de su madre». «Eso no importa», insistió Alejandro, dando un paso más cerca. «Claro que importa», exclamó Sofía con más pasión de la que había mostrado nunca. «Importa para tu familia, para tu empresa, para tu reputación. Importa para el mundo en el que vives. ¿Qué va a importar cuando te des cuenta de que no podemos estar en lugares públicos sin que la gente hable? Cuando veas cómo tus socios de negocios me miran como si fuera una cazafortunas, cuando tu madre...» Se detuvo, respirando pesadamente, como si hubiera corrido un maratón. Alejandro la miró por un largo momento, viendo no solo su belleza, sino también el dolor y el miedo que se escondían detrás de sus palabras. «¿Terminaste?», preguntó suavemente. Sofía asintió, no confiando en su voz. «Bien, porque ahora es mi turno». Se acercó hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tomar sus manos. «Sofía, durante 32 años he vivido mi vida según las expectativas de otros. He tomado decisiones basándome en lo que era apropiado, conveniente o beneficial para los negocios. ¿Y sabes qué tengo que mostrar por todos esos años de hacer lo correcto? Una vida vacía, un corazón congelado y la soledad más profunda que puedas imaginar». Sus pulgares trazaron círculos suaves sobre las manos de Sofía mientras hablaba. «Pero luego llegaste tú, con tu fuerza imposible y tu corazón tan grande que puedes cargar con el peso de toda tu familia, y aún así, encontrar compasión para un hombre que te trataba terriblemente. Me enseñaste que ser vulnerable no es debilidad, que sentir no es una falla, que amar», hizo una pausa, reuniendo valor, «que amar es lo único que realmente importa». «Alejandro», susurró Sofía, con voz quebrada. «Te amo», dijo él simplemente. «Estoy locamente, irrevocablemente enamorado de ti, Sofía Mendoza, y no me importa lo que piense mi madre, ni la junta directiva, ni la sociedad entera. Por primera vez en mi vida, sé exactamente quién quiero ser, y es el hombre que merece estar contigo». Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo finalmente se derramaron. «Yo también te amo», admitió con voz temblorosa. «Me enamoré de ti cuando te vi llorando en aquel baño, cuando vi que debajo de toda esa armadura había un hombre bueno que solo necesitaba recordar cómo serlo. Pero Alejandro, amor no es suficiente, no cuando nuestros mundos son tan diferentes. Entonces, haremos un mundo nuevo», dijo él con determinación.
Uno donde lo único que importe sea que nos amamos y que juntos somos mejores de lo que podríamos ser separados. Antes de que Sofía pudiera responder, escucharon voces elevadas en el área de recepción. Carmen estaba tratando de detener a alguien, su voz cada vez más agitada. Señora Herrera, el señor Alejandro está en una reunión importante. Carmen, he estado dirigiendo esta empresa desde antes de que tú nacieras. No necesito cita para ver a mi propio hijo. Alejandro y Sofía se separaron inmediatamente, aunque el daño ya estaba hecho. Cualquiera que los hubiera visto un momento antes, habría entendido exactamente qué tipo de reunión estaba teniendo lugar. La puerta se abrió sin ceremonia, y entró una mujer que era claramente de donde Alejandro había heredado su presencia imponente. Victoria Herrera tenía 60 años, pero se veía al menos 10 años más joven. Su cabello plateado estaba perfectamente arreglado, llevaba un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de Sofía, y tenía los mismos ojos grises penetrantes de su hijo, pero con una frialdad que él había perdido recientemente. Su mirada barrió la oficina, tomando nota de la proximidad en la que habían estado parados Alejandro y Sofía, de las mejillas sonrojadas de ambos, de la tensión emocional que aún cargaba el aire. «Alejandro», dijo con voz que podría congelar el fuego, «veo que los rumores no estaban exagerados». «Madre», respondió Alejandro, enderezando los hombros y adoptando automáticamente la postura defensiva de su infancia. «Te presento a Sofía Mendoza, mi asistente. Sofía, mi madre Victoria Herrera». Sofía hizo una pequeña reverencia, sintiendo como si estuviera ante un tribunal que ya había decidido su veredicto. «Mucho gusto, señora Herrera». Victoria la evaluó de pies a cabeza con la eficiencia de alguien acostumbrada a juzgar el valor de las personas en segundos. «Señorita Mendoza», dijo finalmente, sin extender la mano, «he escuchado cosas interesantes sobre usted». «¿Qué cosas?», preguntó Alejandro con un tono de advertencia en la voz. «Que ha desarrollado una influencia considerable sobre mi hijo, que sus métodos de trabajo han provocado cambios notables en su comportamiento profesional». Los ojos de Victoria se clavaron en Sofía como dagas heladas. «Me pregunto qué técnicas especiales utiliza para ser tan efectiva en su posición». La implicación fue clara y cruel. Sofía sintió como si hubiera sido abofeteada, pero mantuvo la compostura. «Madre», la voz de Alejandro era peligrosamente baja, «sugiero que tengas mucho cuidado con tus próximas palabras». «¿O qué?», replicó Victoria. «¿Me vas a despedir como a cualquier empleado que ose contradecirte? Alejandro, soy tu madre y la presidenta del consejo de esta empresa. Tengo derecho a preocuparme cuando veo que mi hijo está tomando decisiones irracionales bajo la influencia de circunstancias que podrían comprometer su juicio». «Mis decisiones recientes han sido las más racionales de mi vida», respondió Alejandro firmemente. «¿Racionales? ¿Gastas el presupuesto médico de la empresa en la familia de una empleada? ¿Pasas horas almorzando con personal subordinado y has transformado tu personalidad completamente en cuestión de semanas? ¿Y eso te parece racional?» Sofía sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. Victoria Herrera había hecho su investigación, conocía cada detalle de lo que había estado pasando entre ella y Alejandro. «Señora Herrera», dijo Sofía con voz calmada pero firme, «si me disculpa, creo que es mejor que me retire para que pueda hablar con su hijo en privado». «Qué considerado de su parte», respondió Victoria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero antes de que se vaya tengo una propuesta que hacerle». El corazón de Sofía se aceleró. Sabía que nada bueno podía venir de una propuesta de Victoria Herrera. «No», dijo Alejandro inmediatamente. «Madre, sea lo que sea que estés planeando». «Cállate, Alejandro. Esto es entre la señorita Mendoza y yo». Victoria se acercó a Sofía con la gracia letal de un depredador. «Señorita, está claro que mi hijo ha desarrollado sentimientos por usted. Sentimientos que, aunque comprensibles dada su obviamente calculada vulnerabilidad, son completamente inapropiados e imposibles». «Madre, te estás pasando de la línea», advirtió Alejandro. Victoria lo ignoró completamente. «Por lo tanto, le haré una oferta muy generosa. 500,000 pesos para que renuncie inmediatamente y desaparezca de la vida de mi hijo».
Además, me aseguraré de que su madre reciba el mejor tratamiento médico disponible en cualquier hospital privado del país, sin costo alguno para usted. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sentía como si hubiera recibido un golpe físico, mientras que Alejandro parecía estar luchando contra la urgencia de hacer algo drástico. ¿Y si rechazo su oferta?, preguntó Sofía con voz temblorosa pero desafiante. La sonrisa de Victoria se volvió aún más fría. Entonces me aseguraré de que tanto usted como su familia descubran lo que significa ser enemigos de la familia Herrera. Su madre perderá acceso al programa médico inmediatamente. Usted será despedida con causa, lo que hará imposible que encuentre otro trabajo decente en esta ciudad. Y mi hijo aprenderá que el precio de la desobediencia es ver sufrir a las personas que dice amar. La amenaza flotó en el aire como veneno, y Sofía se dio cuenta de que estaba viendo el verdadero poder que había moldeado a Alejandro durante toda su vida. No era solo dinero o posición social, era la capacidad absoluta de destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Madre, la voz de Alejandro era peligrosamente calmada. Acabas de cometer el error más grande de tu vida. Pero Sofía ya estaba hablando, con una dignidad que sorprendió a ambos Herrera. Señora Herrera, dijo con voz clara y firme, puede quedarse con su dinero y sus amenazas. Renuncio. El silencio que siguió a la declaración de Sofía fue como el momento de calma antes de que un volcán haga erupción. Alejandro la miró con una mezcla de shock y pánico, mientras que Victoria parecía satisfecha, pero sorprendida por la rapidez de la victoria. Sofía, no, dijo Alejandro inmediatamente, dando un paso hacia ella. No vas a renunciar, no vas a dejar que ella te intimide. Ya está decidido, respondió Sofía, manteniendo su voz firme, aunque sentía como si su corazón se estuviera desgarrando. Señora Herrera, prepararé mi carta de renuncia inmediatamente. Puedo transferir todos mis proyectos actuales antes del final del día. ¡Qué eficiente!, comentó Victoria con satisfacción apenas disimulada. Veo que entiendes perfectamente la situación. Entiendo muchas cosas, replicó Sofía, girándose para enfrentar directamente a la mujer que acababa de destruir su mundo. Entiendo que usted está tan asustada de perder el control sobre su hijo que está dispuesta a destruir la felicidad de él para mantener su poder. Entiendo que ve el amor como una debilidad en lugar de como la fortaleza que realmente es. Y entiendo que usted y yo nunca podremos coexistir en la vida de Alejandro porque representamos visiones completamente opuestas de lo que él puede ser. Victoria parpadeó, claramente no esperando ese nivel de franqueza. Pero lo que usted no entiende, continuó Sofía con una dignidad que hizo que Alejandro se sintiera aún más enamorado y más desesperado a la vez, es que me voy no porque me asuste su dinero o sus amenazas, sino porque amo a su hijo lo suficiente como para no querer que tenga que elegir entre su familia y yo, porque ese tipo de elección siempre termina en resentimiento, sin importar cuál sea la decisión. Sofía, la voz de Alejandro era quebrada. Por favor, no hagas esto. Podemos luchar contra esto juntos. Sofía se giró hacia él, y él pudo ver el amor y el dolor en partes iguales en sus ojos. Alejandro, si realmente me amas, no me hagas ser la razón por la que destruyes tu relación con tu familia. No me hagas ser la razón por la que arriesgues todo lo que tu abuelo y tu padre construyeron. Me importa un carajo lo que construyeron, estalló Alejandro, usando un lenguaje que nunca había empleado frente a su madre. No significa nada sin ti. Toda esta empresa, todo este dinero, este poder, es vacío sin alguien a quien amar, alguien por quien vale la pena luchar. Alejandro José, reprendió Victoria, claramente escandalizada por su arrebato. No voy a permitir que hables así por una mujer que obviamente te ha manipulado. ¡Basta!, gritó Alejandro con una fuerza que hizo que tanto Sofía como Victoria retrocedieran. Ni una palabra más sobre Sofía, ni una sola palabra más. Se giró hacia su madre, y por primera vez en su vida adulta, Victoria Herrera vio algo en los ojos de su hijo que la hizo sentir miedo. Durante 32 años he hecho todo lo que esperabas de mí, continuó Alejandro, con voz controlada pero cargada de años de resentimiento reprimido. Me convertí en el hombre de negocios despiadado que querías. Sacrifiqué mis sueños, mis relaciones, mi humanidad entera para ser el heredero perfecto que podía continuar el legado de la familia. ¿Y sabes qué me dio eso? Una vida vacía, un corazón muerto
y la soledad más profunda que puedas imaginar. Victoria abrió la boca para interrumpir, pero Alejandro alzó una mano para detenerla. Pero Sofía me enseñó que había otra manera de vivir. Me mostró que ser fuerte no significa ser cruel, que tener poder significa usarlo para ayudar a otros, que el éxito real se mide en las vidas que tocas positivamente, no en los números de una cuenta bancaria. Se acercó a Sofía, tomando sus manos a pesar de la presencia de su madre. Y si tengo que elegir entre el Imperio Herrera y la mujer que me enseñó a ser humano otra vez, no hay competencia. Te elijo a ti, Sofía. Siempre te elegiré a ti. Alejandro, susurró Sofía con lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedes. Sí puedo, la interrumpió él suavemente. Y lo haré. Madre. Se giró hacia Victoria sin soltar las manos de Sofía. Acepto tu ultimátum. Elige tú, o aceptas a Sofía como parte de mi vida, o me pierdes para siempre. Porque donde ella vaya, yo voy. Si eso significa abandonar Corporativo Herrera, abandonar el nombre de la familia, abandonar todo lo que hemos construido, que así sea. Victoria se quedó inmóvil, claramente no esperando que su estrategia de intimidación se volviera en su contra tan completamente. «Estás hablando como un loco», dijo finalmente, pero su voz había perdido parte de su confianza anterior. «No puedes tirar tu vida a la basura por esto». «No estoy tirando mi vida a la basura», respondió Alejandro firmemente. «Por primera vez en mi vida estoy eligiendo realmente vivir». En ese momento, Isabela apareció en la puerta con una bandeja de café y una expresión que sugería que había estado escuchando la conversación desde el pasillo. «Bueno, esto es dramático», comentó, entrando completamente a la oficina. «Hola, mamá. Veo que has conocido a Sofía, ¿no te parece maravillosa?» «Isabela, este no es momento para tus bromas», respondió Victoria tensamente. «No estoy bromeando», replicó Isabela, poniendo la bandeja en el escritorio y acercándose a Sofía. «Estoy completamente seria cuando digo que Sofía es la mejor cosa que le ha pasado a esta familia en décadas. ¿Estás loca también?» «No, mamá. Estoy feliz. Por primera vez en años tengo a mi hermano de vuelta. El hermano real, no el robot empresarial que creaste. ¿Sabes que me llamó anoche solo para contarme lo feliz que estaba? ¿Cuándo fue la última vez que Alejandro te habló de felicidad en lugar de solo cifras de ganancias?» Victoria miró a sus dos hijos, claramente dándose cuenta de que la situación se había descontrolado completamente. «Están cometiendo un error terrible», murmuró finalmente. «El único error que he cometido», dijo Alejandro, «fue esperar tanto tiempo para tomar mis propias decisiones. Sofía, no vas a renunciar. No vas a dejar que mi madre te intimide para alejarme de ti. Vamos a encontrar una manera de hacer que esto funcione juntos». «Pero tu familia», comenzó Sofía. «Mi familia se adaptará», la interrumpió Alejandro, mirando directamente a su madre. «Porque la alternativa es perdernos tanto a Isabela como a mí. Y creo que al final, mamá es demasiado inteligente para permitir que eso pase». Victoria Herrera se quedó de pie en el centro de la oficina, viendo cómo el mundo que había controlado meticulosamente durante décadas se desmoronaba ante sus ojos. Pero mientras miraba a su hijo, realmente lo miraba, tal vez por primera vez en años, se dio cuenta de algo que la sorprendió. Alejandro parecía vivo. Por primera vez desde que era un niño pequeño, tenía luz en los ojos, pasión en la voz, vida real fluyendo por sus venas. Y aunque le doliera admitirlo, todo había comenzado el día que Sofía Mendoza había entrado en su mundo. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, pero su voz había perdido parte de su veneno anterior. «Tienes razón», concordó Alejandro. «Apenas está comenzando, y mamá se puede ser parte de este nuevo comienzo, o puedes quedarte en el pasado, pero la decisión es tuya». Mientras Victoria salía de la oficina con la dignidad fría que la había caracterizado toda su vida, Sofía, Alejandro e Isabela se quedaron solos con el peso de todo lo que acababa de cambiar. «Entonces», dijo Isabela, después de un momento, «¿alguien quiere café? Porque tengo la sensación de que vamos a necesitar cafeína para navegar por lo que viene después». Y a pesar de todo, las amenazas, la incertidumbre, los desafíos que aún enfrentarían, Sofía se encontró sonriendo. Porque por primera vez desde que podía recordar, se sentía como si estuviera exactamente donde pertenecía,
3 semanas habían pasado desde el enfrentamiento con Victoria Herrera, y las ondas de choque aún se sentían por todo Corporativo Herrera. Los rumores corrían como fuego por los pasillos. Algunos empleados susurraban sobre el romance escandaloso entre el CEO y su asistente, mientras otros hablaban con admiración sobre los cambios positivos en el ambiente laboral. Sofía había decidido no renunciar, pero la tensión era palpable. Cada mañana llegaba al trabajo sintiendo las miradas curiosas y los comentarios susurrados. Algunos empleados la trataban con nueva deferencia, otros con sospecha apenas disimulada. Carmen, sin embargo, se había convertido en su aliada incondicional. «No les hagas caso, mija», le había dicho la recepcionista esa mañana. «He trabajado aquí 15 años y nunca había visto al señor Alejandro tan humano. Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo». Alejandro, por su parte, había duplicado sus esfuerzos para demostrar que sus sentimientos por Sofía no afectaban su capacidad profesional. Los números de la empresa no mentían. Las ganancias habían aumentado, la productividad había mejorado, y varios clientes importantes habían comentado sobre el nuevo ambiente en las reuniones. Pero la presión personal era intensa. Victoria había mantenido su palabra sobre no interferir directamente, pero su desaprobación era una presencia constante y helada que se sentía en cada reunión familiar, cada llamada telefónica, cada interacción. Esa tarde, Sofía estaba organizando documentos cuando su teléfono personal sonó. Era su hermano Diego. «Hermana», su voz sonaba extraña, tensa. «Necesito hablar contigo. Es importante». «¿Qué pasa?» «¿Está bien, mamá?» «Mamá está bien. Mejor que bien, de hecho. El nuevo tratamiento está funcionando increíblemente. Pero, Sofía, alguien vino a la casa hoy. Un hombre en traje caro. Preguntó muchas cosas sobre ti, sobre tu trabajo, sobre tu relación con tu jefe». Un escalofrío de miedo recorrió la espina dorsal de Sofía. «¿Qué tipo de preguntas?» «Quería saber cuánto tiempo llevabas trabajando ahí, si habías cambiado de comportamiento recientemente, si habías recibido dinero extra o regalos caros». Mamá no le dijo nada, pero Sofía, «Esto no me gusta. ¿En qué te has metido?» Sofía cerró los ojos sintiendo el peso familiar de la responsabilidad y la protección hacia su familia. «Diego, escúchame muy bien. Si vuelve alguien haciendo preguntas, no abran la puerta. No hablen con nadie. ¿Entiendes?» «Sofía, me estás asustando. ¿Qué está pasando realmente?» Antes de que pudiera responder, Alejandro apareció en su campo de visión. Una mirada a su expresión le dijo que había escuchado parte de la conversación. «Diego, tengo que colgar. Te llamo después, ¿ok? Y recuerda lo que te dije». «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro inmediatamente. Sofía le contó sobre la visita, viendo cómo su expresión se endurecía progresivamente. «Maldita sea», murmuró él. «Mi madre prometió no interferir directamente, pero nunca dijo nada sobre contratar investigadores privados». «¿Investigadores privados?». La voz de Sofía subió una octava. «Es su estilo. Busca información comprometedora que pueda usar como palanca». Alejandro se pasó las manos por el cabello, un gesto que Sofía había aprendido a reconocer como señal de estrés extremo. «Sofía, lo siento mucho. Nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Qué tipo de información podría estar buscando?». Alejandro la miró con una expresión que mezcló amor y dolor. «Cualquier cosa que pueda usar para pintarte como una oportunista. Problemas financieros pasados, conexiones cuestionables, cualquier cosa que pueda torcer para que parezca que estás conmigo por interés». Sofía se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de la realidad cayendo sobre ella como una avalancha. «Alejandro, no puedo hacer esto. No puedo poner a mi familia en riesgo. No puedo ser la razón por la que tu madre destruya todo lo que has trabajado para construir». «Sofía, mírame», dijo él arrodillándose junto a su silla para estar a su nivel. «Mi madre está jugando con fuego. No se da cuenta de que cada movimiento que hace para separarnos solo me aleja más de ella. No voy a permitir que gane». «¿Y si encuentra algo?», preguntó Sofía con voz pequeña. «Alejandro, no vengo de un mundo perfecto. Mi familia ha luchado. Hemos hecho lo que hemos tenido que hacer para sobrevivir. ¿Y si encuentra algo que pueda usar en tu contra?». Alejandro tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos. «Sofía Mendoza,
No me importa lo que encuentre mi madre. No me importa si descubre que una vez robaste chicles cuando tenías 5 años. Nada de lo que pueda desenterrar va a cambiar el hecho de que te amo, que respeto tu fuerza y que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de una promesa que ambos sabían que sería difícil de mantener. ¿El resto de tu vida?, susurró Sofía. Alejandro sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado en días. Sofía, hay algo que he estado queriendo preguntarte, pero todos estos dramas familiares lo han complicado todo. Se puso de pie y caminó hacia su escritorio, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de uno de los cajones. El corazón de Sofía se detuvo. Alejandro, no... Sofía, dijo él, regresando y arrodillándose nuevamente. Sé que el momento es terrible. Sé que mi familia está siendo imposible. Sé que hay presiones de todos lados. Pero también sé que quiero enfrentar todos esos desafíos contigo. Quiero que seamos un equipo oficial, legal, inquebrantable. Abrió la caja revelando un anillo sencillo pero elegante, con un diamante que capturó la luz de la oficina y la reflejó en pequeños arcoíris sobre las paredes. No es el momento perfecto, continuó, y definitivamente no es el lugar perfecto. Pero Sofía, ¿te casarías conmigo? ¿Serías mi esposa, mi compañera, mi familia elegida? Sofía lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. El hombre que una vez la había despreciado estaba arrodillado frente a ella, ofreciéndole no solo su amor, sino su vida entera. Alejandro, murmuró, tu madre va a... Mi madre va a tener que aceptarlo, la interrumpió él con firmeza, porque Sofía, no voy a vivir mi vida según sus términos nunca más. La pregunta es, ¿quieres vivir la tuya según los nuestros? En el silencio que siguió, ambos pudieron escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el murmullo distante del tráfico de la ciudad y el latido de sus propios corazones. Era un momento que definiría no solo su futuro juntos, sino quiénes iban a ser como personas. Sofía miró el anillo, luego miró a Alejandro, y finalmente miró hacia la ventana donde la ciudad se extendía ante ellos, llena de posibilidades infinitas y desafíos igualmente infinitos. Sí, susurró finalmente. Sí, Alejandro, quiero ser tu esposa. El anillo en el dedo de Sofía captaba la luz de la mañana mientras ella preparaba café en la cocina de su nuevo departamento. Habían pasado 6 meses desde el compromiso y otros 6 meses de navegar por las aguas turbulentas, de unir 2 mundos completamente diferentes. La boda había sido pequeña, pero perfecta, en el jardín de la casa de la abuela de Sofía en Xochimilco, con mariachis, comida casera y una mezcla extraña pero hermosa de empleados de Corporativo Herrera y la familia extendida de Sofía. Victoria había asistido, manteniendo una expresión cuidadosamente neutral durante toda la ceremonia, pero Isabela había llorado de felicidad y Diego había bailado con Carmen hasta altas horas de la madrugada. Ahora, viviendo en un elegante departamento en Polanco que representaba un compromiso entre el mundo de Alejandro y la comodidad de Sofía, estaban aprendiendo a ser marido y mujer, socios en el trabajo y navegantes de las expectativas familiares de ambos lados. «Buenos días, señora Herrera», murmuró Alejandro, apareciendo detrás de ella y envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. «Buenos días, esposo mío», respondió Sofía, recostándose contra su pecho. Aún se sorprendía a veces al escuchar su nuevo apellido, pero se estaba acostumbrando a la forma en que sonaba. «¿Lista para otro día emocionante en la oficina?», preguntó él, besando su cuello suavemente. Sofía se rió. «¿Te refieres a otro día de que los empleados traten de actuar normal mientras procesan el hecho de que su jefe se casó con su ex asistente?» «Están mejorando», dijo Alejandro con optimismo. «Ayer, Roberto del Departamento de Contabilidad me preguntó directamente sobre tu nueva posición como directora de Recursos Humanos, en lugar de susurrar sobre ello en los pasillos. Era cierto. Después de la boda, Alejandro había insistido en que Sofía ya no podía ser técnicamente su asistente, pero tampoco quería perder su perspectiva y habilidades en la empresa. Habían creado una nueva posición para ella, directora de Bienestar de Empleados y Recursos Humanos, un rol que aprovechaba su capacidad natural para entender y conectar con las personas. «Hablando de mi nueva posición», dijo Sofía girándose en sus brazos,
Tengo una reunión con tu madre hoy para discutir el nuevo programa de beneficios médicos para empleados. Alejandro hizo una mueca. ¿Cómo van esas reuniones? Sorprendentemente bien, admitió Sofía. Tu madre es compleja. Definitivamente aún no le caigo bien, pero respeta los resultados. Y los números no mienten. La productividad ha aumentado 23% desde que implementamos los programas de bienestar y la retención de empleados está en su punto más alto en 5 años. Mi esposa brillante, murmuró Alejandro con orgullo, besando su frente. Tu esposa que llega tarde si no se apura, replicó Sofía, aunque no hizo ningún movimiento para alejarse de sus brazos. 1 hora más tarde, Sofía estaba sentada en la oficina de Victoria Herrera, revisando propuestas para expandir el programa de beneficios médicos a las familias de los empleados. La oficina de Victoria era un estudio en elegancia glacial, todo en tonos de blanco, plata y azul hielo, con arte moderno que costaba más que la mayoría de las casas. Los números son impresionantes, admitió Victoria, revisando los reportes. No esperaba que un programa de bienestar emocional tuviera tanto impacto en la línea de fondo. Las personas trabajan mejor cuando se sienten valoradas como seres humanos completos, no solo como recursos, respondió Sofía diplomáticamente. Victoria la miró por un momento largo. ¿Puedo preguntarte algo, Sofía? Era la primera vez que Victoria usaba su nombre de pila sin el señora Herrera formal. Sofía asintió, curiosa. ¿Por qué sigues trabajando aquí? Eres una mujer rica ahora. Podrías dedicarte a obras de caridad, eventos sociales, todas las cosas que se supone que hacen las esposas de los CEOs. ¿Por qué elegir seguir en el mundo corporativo? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Porque este trabajo me permite hacer una diferencia real en las vidas de las personas. Cada empleado que ayudo, cada familia que se beneficia de nuestros programas, cada pequeña mejora en el ambiente laboral, eso significa algo para mí. El dinero es maravilloso y me alegra poder cuidar mejor de mi familia, pero el propósito, eso no se puede comprar. Victoria la estudió con una expresión que Sofía no pudo descifrar completamente. Sabes que muchas personas en nuestra posición social van a asumir que estás aquí por nepotismo. Lo sé, respondió Sofía calmadamente. Y esas mismas personas van a tener que reconciliar esa suposición con los resultados que produzco. Al final, el trabajo habla por sí mismo. ¿Y no te molesta? Las habladurías, las miradas, los comentarios sobre cómo una chica de Nesa terminó casándose con el heredero Herrera. Sofía sonrió, una sonrisa que tenía un toque de la fuerza de acero que había desarrollado a lo largo de años de adversidad. Señora Herrera, he escuchado comentarios desagradables sobre mí toda mi vida. Comentarios sobre mi ropa barata, mi acento, mi falta de educación formal. La diferencia ahora es que tengo la plataforma y los recursos para demostrar que esos comentarios están equivocados. Y francamente, prefiero que hablen de cómo una chica de Nesa está revolucionando los recursos humanos corporativos que de cómo se quedó callada y aceptó las limitaciones que otros pusieron en su vida. Por primera vez desde que la conocía, Sofía vio algo parecido al respeto brillando en los ojos de Victoria. Entiendo por qué mi hijo se enamoró de ti, dijo Victoria finalmente. No estoy segura de que me guste todavía, pero entiendo. Era el más cercano a una disculpa o aceptación que Sofía jamás había esperado recibir. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a su oficina, Sofía se detuvo en el pasillo donde todo había comenzado meses atrás, el baño donde había llorado, donde Alejandro la había encontrado, donde 2 personas rotas habían comenzado a sanar juntas. ¿Nostálgica?, preguntó una voz familiar detrás de ella. Se giró para encontrar a Alejandro sonriéndole, con esa sonrisa que ahora guardaba solo para ella. Un poco, admitió. ¿Te acuerdas de esa noche, cuando me encontraste llorando aquí? ¿Acordarme? Alejandro se acercó y la tomó en sus brazos. Fue la noche que cambió mi vida entera, la noche que conocí realmente a la mujer más extraordinaria del mundo. No sabía que eras tan romántico, señor Herrera, bromeó Sofía. Solo contigo, señora Herrera, solo contigo. Mientras se besaban en el pasillo de Corporativo Herrera, bajo las mismas luces fluorescentes que una vez habían iluminado su dolor, ambos sabían que habían encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar y ninguna cantidad de presión social
podía destruir. Habían encontrado un amor que los había transformado a ambos, que había tomado a un CEO frío y a una asistente herida, y los había convertido en socios, amantes y mejores versiones de sí mismos. Y mientras la Ciudad de México se extendía ante ellos a través de los ventanales, llena de millones de historias de amor, pérdida, esperanza y sueños, Sofía y Alejandro sabían que la suya sería una historia que contarían durante el resto de sus vidas. La historia de cómo el desprecio se convirtió en amor, cómo las lágrimas se convirtieron en sanación y cómo dos corazones rotos se unieron para crear algo hermoso e inquebrantable. Estoy parado. Tengo gente, tengo gente. Aguanta, aguanta. ¡A la verga! ¡Son dos! No mames, mamón, ¿dónde Bajé estás? a uno. No Ahí voy, mames. amigo, ahí voy. El otro se quedó en nada. Se quedó en Aguanta, nada, se quedó en aguanta. nada. ¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. Pues su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Me caí. No, güey, te habías quedado ahí arriba. No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, va güey. a abrir. Súbete al carro a recuperarte tú solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso? Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo. ¿Ya no están? Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, Acá hay uno, aquí hay uno. No los veo, güey. No, se Pero ya bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Y el otro se me peló. Vámonos. Corre, corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué. Puta zona, ¿qué pedo? Está corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, entonces ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. Vas a de ver. Aquí está ese güey, por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Tienes al otro del otro lado. Me sacó, creo. ¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está arriba traigo de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete. No traigo vida, aguanta. ¿Te estás curando tú? Sí. Ahí viene para acá. Puta madre, construyó. Cúrate, cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. ¡Ah! Vámonos en el Súbete, carro, en el súbete. carro. Ven acá, ¿Dónde estás? aquí atrás. Vámonos. Vámonos a la verga. Oh, sí, pinches perros. Pasa a ver si puedes pasar al lado de ellos para balancearlos. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues estás bien. Si me quedo nos van a putear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza. Vámonos a la verga. No mames, aquí hay gente, güey. Acá hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, acá hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para ponernos escudo. Ahí vienen esos güeyes, ¿eh? No me digas. ¿Dónde están? Estoy- Aquí están.
¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente Nada para más. acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro puto cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza, una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas. Sí. Con... Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, hombre, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada, ¿eh?